Amistad Puerto Escondido. Síguenos en nuestras redes sociales. Y visita nuestra página www.amistadpuertoescondido.com. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay una declaración que nosotros escuchamos el viernes pasado, que Dios le estaba dando a la iglesia. Dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo mencioné hace una semana, el viernes, el día de la oración, que una persona, un ministerio, la puerta del Hades prevalece. O sea, el enemigo puede atacar, puede destruir, puede deshacer. Pero dice la palabra de Dios que una iglesia, un equipo donde hay unidad, dice que las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Esta escritura, mis amados, es muy poderosa en cuanto al tener unidad. Es sumamente poderosa. Que usted y yo tenemos que considerar las ventajas, si le queremos llamar así, en cuanto a la unidad, en cuanto a tener buenas relaciones. Por eso estamos aprendiendo cómo resolver conflictos. Porque el resolver conflictos, mis amados, propicia unidad, y la unidad trae poder en contra del enemigo. Y nosotros debemos saber esto. Dice Mateo 16:19: y a ti te daré, dice, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Le está haciendo una declaración el Señor posteriormente en el capítulo mismo 16-19 a Pedro. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Repite conmigo: el reino de los cielos, el reino de los cielos tiene llaves. O sea, este reino en el cual vivimos no se está refiriendo a lo que está hablando acá, allá en el cielo. Por este momento olvídese usted del cielo, porque en el cielo ya no hay llaves. Ahí uno entra y ya no sale. No necesita uno llaves, todo está abierto. Donde se necesitan llaves, mi amado, es aquí en la tierra. Llaves para abrir puertas que están cerradas. Puertas que están cerradas en la economía, en la sanidad, en las relaciones, en las restauraciones, en tantas cosas. Y dice, hay una declaración aquí del Señor para Pedro, y le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. El primer hombre, escuche bien, que le he revelado la fuerza de la unidad y que le es entregada las llaves del reino para atar y desatar, es a Pedro. Pedro, si usted recuerda, fue uno de los hombres que recibió varias revelaciones como primera vez. Él fue el que recibió la revelación de quién era Jesús. Cuando él les pregunta: bueno, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y entonces Pedro contesta: tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le contesta: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor revelándole a Pedro el reino de los cielos. Y también aquí a Pedro fue el primer hombre que le revela el poder de la unidad para desatar y para atar. Y también le revela que este reino en el cual vivimos, mis amados,
tiene llaves que nosotros tenemos que utilizar. Pero posteriormente en el capítulo 18, unas escrituras muy conocidas por usted, capítulo 18, versículos 18 y 20, dice: de cierto os digo, ya nos está hablando a todos, que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de ustedes, fíjate, dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Posteriormente, mi amado, a esta revelación de Pedro, el Señor le revela a todos sus discípulos, a toda la gente que los seguía, el poder de la unidad. Y les dice: ¿saben qué? Para que ustedes aten y desaten, para que el infierno, el Hades, no prevalezca, para que el enemigo no ataque, y para que ustedes tengan las llaves del reino, dice: si tan solamente se ponen dos o tres de acuerdo, todo lo que pidan les va a ser hecho. Repita conmigo: por eso tenemos que resolver los conflictos. Por eso usted, pareja que está aquí, matrimonio, hay una promesa para usted. Donde están dos congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y todo lo que me pidan les será hecho. Por eso nosotros como matrimonio no podemos darnos el lujo de tener pleitos, mis amados. Porque el poder en este reino en el cual estamos viviendo aquí en la tierra, para abrir esas llaves, para desatar, para atar, para que el diablo no prevalezca en contra de nosotros, que no domine nuestras vidas, nosotros tenemos que tener unidad. Obviamente, como va creciendo la unidad, hay más poder. Por eso el Señor empieza con dos, empieza con tres y va continuando. Va continuando como el Señor le interesa, mi amado, restaurar o que restauremos relaciones. Posteriormente, como vemos aquí, se nos enseña lo mismo a nosotros para tener las llaves del reino. Podemos ver o hablar de versículos y versículos y más versículos que nos hablan del poder de la unidad. Efesios está lleno de la unidad. Y hay otras parábolas, otras escrituras en Mateo que nos hablan de la unidad. ¿Sí? De dos, de tres o más, pero siempre estando bien. Es por eso la obligación nuestra, repita, la obligación nuestra, la obligación nuestra, la obligación nuestra de resolver conflictos. La primera conferencia que les di de este tema, aprendimos que Jesús no viene o no vino a resolver conflictos. Los conflictos que usted tenga en la vida, deje a un lado a Jesús. Él no vino a resolver conflictos. Él solamente vino a hablarle y a revelarle, y el Espíritu Santo, que es la persona que está en nosotros, a redarguirnos para que nosotros resolvamos los conflictos. No se ponga usted muy espiritual y se postre, ayune y ore para que Dios resuelva el conflicto. Ore y ayune para que usted sea movido a resolver los conflictos. Porque el Señor fue muy claro con ellos: yo no vine a resolver conflictos. ¿Sí? Y el Señor nos está hablando que la obligación nuestra es resolver conflictos. Posteriormente a esta hermosa escritura que nos habla de la unidad, de estar dos o tres de acuerdo para que todo lo que pidamos al Padre Él nos los conceda, sigue esta escritura, capítulo 18. Lo siguiente, el versículo de esto que nos habla de estar de acuerdo, de resolver conflictos. Capítulo 18, versículo 21 y 22 dice esto: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo:
no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué está preguntando Pedro? ¿Por qué está preguntando Pedro esta verdad? Después de que el Señor le habla el poder de la unidad. Pedro le está diciendo al Señor: Señor, como que estoy entendiendo el asunto de tener las llaves de este reino. Como que yo ya había recibido la revelación de que tú me habías entregado las llaves de este reino, pero yo no sabía cómo conservarlas. ¿Sabes tú que cualquiera de los que estamos aquí que usamos llaves podemos perderlas? ¿Sí? Usted tiene llaves de su auto, de su casa. ¿Se le ha perdido alguna vez llaves? ¿Se le ha perdido todo el manojo de llaves? Bueno, es lo mismo en lo espiritual. Es lo mismo. Por eso Pedro dijo: a ver, Señor, me vas a explicar este asunto, porque dices que ya me entregaste las llaves. Pero Pedro, como usted y como yo, muchas veces se encontraba en situaciones como que él decía: lo que el Señor me declaró y me dijo que yo tengo, a veces siento que no lo tengo. Y cuando él le explica a todos de cómo nosotros podíamos tener poder en esta tierra, en el reino de los cielos, en esta tierra, y nos vuelve a hablar de las llaves, nos vuelve y nos añade algo: unidad. Y entonces Pedro pregunta acertadamente: ¿cuántas veces tengo que perdonar? O sea, Señor, ¿sabes qué pensó Pedro? O sea, para conservar esta unidad, yo necesito arreglar conflictos, ¿verdad? O sea, para conservar esta unidad, yo necesito arreglar conflictos, pleitos, diferencias. Y por tanto, tengo que perdonar. ¿Y cuánto? Todo eso le dijo Pedro. O sea, yo creo que Pedro se sentó con el Señor y le dijo: mira, Señor, te quiero hacer una pregunta, una aclaración. Por favor, acláramelo bien despacito. O sea, para conservar la unidad, para que yo tenga las llaves, para que yo tenga poder aquí en la tierra, yo necesito unidad. Pero para conservar esta unidad que yo tenga con Andrés, con Felipe, con Mateo, con Juan, que cuando a veces yo me peleo con ellos porque andamos en este asunto de trabajo, yo tengo que arreglar esos pleitos, esas diferencias. Y por tanto, yo tengo que perdonar. Pedro tenía la revelación y la promesa de Jesús de tener las llaves del reino. Es muy bonito escuchar que nosotros tenemos poder en la sangre de Jesús, pero debemos saber que para conservarla, el Señor le dice: unidad requiere perdón. Y escucha bien esto, escrituras muy conocidas por usted. Mateo capítulo 18, versículo 17. Vamos a aclarar dos puntos muy importantes aquí. 18, 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hace 15 días, yo les hablé cómo arreglar conflictos cuando hay pecado. ¿Sí recuerda? Bueno, esta parábola, escuche bien, está hablando de pecado. Y entonces el Señor les hace una aclaración y les dice: mira, si tu hermano ha pecado contra ti, ve y repréndelo tú estando solo. Eso aprendimos hace 15 días. Si no te oye, llama a otro y ve y habla con él. Si no te oyere, dilo a la iglesia. Y si no oye la iglesia, dice, entonces tenlo por gentil y publicano. Pero en el versículo 21, en este versículo 18, en esa misma parábola, nos habla de arrepentimiento.
Pero en el versículo 21 nos habla de perdón. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Escuche bien. Dos cosas importantes. Póngame toda la atención, porque si usted aprende esto esta noche, usted va a tener las llaves, pero las va a conservar. Porque una cosa es que Dios nos dé una promesa y no tener poder, y todas las puertas cerradas en la salud, en la restauración, en las finanzas, en todo. Y eso, como dicen por ahí, no tiene chiste. No tiene chiste que sobre mi vida pesen promesas de poder y yo no tenga el poder. Dos cosas importantes. Arrepentirme, escuche bien, me da derecho a la vida eterna. Cuando yo me arrepiento, hablando aquí en el versículo 18, dice: me da derecho a la vida eterna. Pero perdonar me da poder de tener las llaves del reino. Es muy diferente arrepentirme que a perdonar. Cuando yo me arrepiento de un pecado, me da derecho a la vida eterna. Cuando yo perdono a una persona, me da el poder de conservar las llaves. Vuelvo a repetir, porque a veces nos confundimos en este aspecto. Tú dices: es que yo ya me arrepentí. Bueno, eso te da derecho a la vida eterna. Pero el perdonar, como le dijo a Pedro, eso te da poder de tener las llaves del reino. Perdonar, escucha bien mi amado, por eso se lo dijo a Pedro, al que le preguntó al discípulo maduro, requiere madurez. Por eso las personas que afectan el reino de las tinieblas son los que mencionó el pastor Kevin la semana pasada: los huíos, los hijos maduros, los cristianos maduros. Todos los hombres y mujeres que afectan el reino de las tinieblas son los cristianos maduros. ¿Maduros en qué? En que perdonan. Porque repite conmigo: para perdonar se necesita madurez. Por eso los hombres, mujeres maduros tienen las llaves del reino y afectan el reino de las tinieblas. Todo cristiano, mi amado, que no sabe perdonar, escucha bien, todo cristiano que no sabe perdonar no afecta el reino de las tinieblas y no avanza el reino de Dios. Ahora, escucha bien esto muy importante. El que tú no perdones no te quita el derecho a la vida eterna. Escucha bien esto, El no perdonar, tú no te preocupes, tú tienes derecho a la vida eterna, mas no tienes derecho a las llaves de este reino. Por eso hay personas cristianas que saben que se van a salvar. Hay una convicción aquí en su espíritu, pero bien saben que no tienen poder. Cualquier enemigo los ataca. Cualquier enemigo los destruye. Porque no nos confundamos. El no perdonar, tú dices: yo no quiero perdonar. No te preocupes. Lo único que va a pasar es que vas a vivir una vida sufrida acá, enfermo físicamente, porque no tienes la llave de la sanidad. Pobre económicamente, porque no tienes la llave de la provisión. Mal en tu matrimonio, porque no tienes las llaves de la paz, porque tú no perdonas. Pero tú te vas a salvar. Pero cuando tú perdonas, mi amado, entonces tú agarras poder. Por eso Pedro le dijo: yo te voy a entregar las llaves. Y cuando hay toda esa historia que habla ahí, al último le dice Pedro: entonces, para conservar la unidad yo tengo que arreglar conflictos, y para arreglar conflictos yo tengo que perdonar. Sí, le dijo. ¿Cuántas veces? Le preguntó Pedro.
Y usted sabe la cantidad, 70 veces 7. ¿Qué es 70 veces 7? No es 70 por 7, 490. Usted ponga 70 veces el número 7 y usted no sabe leer esa cantidad. Son billones de billones. Yo no sé leer esa cantidad. Un día puse 70 veces 7, puse el número 7 70 veces y dije, léelo, a ver. Dije, no se puede leer esa cantidad. No tienes el conocimiento o las matemáticas en el cerebro para saber esa cantidad. Y Jesús le dijo a Pedro, tú tienes que perdonar 70 veces 7, no por 7, sino 70 veces 7. El poder de la unidad. Las relaciones se conservan, mi amado. Escuche bien, por favor, porque estamos hablándole a personas que quieren tener las llaves del reino y conservarlas. Las relaciones se conservan no diciéndole cada rato a la persona que me ofendió lo que me hizo, porque eso no tiene chiste. Dile que está a tu lado, eso no tiene chiste. Que yo le diga a Roberto Mones, ¿sabes qué, Roberto Mones? Yo te quiero decir que tú me ofendiste. Y entonces él me dice, perdóname. No. Cristiano maduro que tiene las llaves del reino. Yo sé que Roberto me ofendió, pero sin que él me lo pida, yo lo perdono. Es su bronca de él. Que se arrepienta que me ofendió. Es su problema, no es mi problema. Yo quiero conservar el reino. Yo quiero conservar las llaves. Porque si no es así, mi amado, yo estoy atado a él. Pero yo tengo que desatarme de él. Yo tengo que desatarme de esa ofensa que me hizo. Porque yo quiero el poder, yo quiero las llaves, yo quiero abrir puertas. Entonces yo voluntariamente lo perdono, para que yo conserve el poder de tener las llaves del reino. Pero yo no estoy esperando que él venga a mí, porque mientras él no venga a mí y yo no lo perdone, ¿qué pasa conmigo? Las llaves del reino pierden poder en mis manos. Por eso el Señor le dijo a Pedro, tú tienes que perdonar 70 veces 7. Entonces él entendió y dijo, perfecto, de hoy en adelante si Andrés me ofende, yo no voy a esperar que venga a mí. Es su problema, yo lo voy a perdonar. Cuando Mateo me ofenda y me públicamente murmure contra mí, y él sabe que me ofendió, sabe que hizo algo contra mí, que pecó contra mí, yo no voy a esperar que él venga arrepentido a pedirme perdón. Yo lo voy a perdonar. Escucha bien. El Señor no le dijo a Pedro, arrepiéntete. El Señor le dijo a Pedro, perdona. Porque Pedro le estaba preguntando, ¿cómo conservo yo las llaves del reino? ¿Cómo conservo la unción? ¿Cómo conservo el poder? ¿Cómo conservo esa influencia que yo estoy teniendo espiritual en las regiones de maldad? ¿Cómo conservo esto? ¿Cómo conservo esta prosperidad financiera que estoy teniendo y que de repente estoy viendo como que se está deteniendo, como que no avanza mi negocio, mi trabajo, como que no me promueve mi trabajo, está parado eso? Y antes iba avanzando bien, todo en ascenso y de repente se para. ¿Qué está pasando, Señor? Entonces el Señor dice, tú tienes las llaves, pero las has detenido porque tú no perdonas. Repito, el perdón me da poder, el arrepentimiento vida eterna. Trabajar en equipo, mi amado, repite conmigo, trabajar en equipo. Trabajar en equipo trae diferencias. ¿Está usted de acuerdo? Si con una mujer que amamos, que nuestra esposa, hay diferencias, un esposo que tú amas, esposa, hay diferencia,
más con una persona que tú te estás relacionando solamente para trabajar en el reino. Por eso el Señor le dijo a Pedro: mira, Pedro, yo no quiero que pierdas el poder de lo que yo te he entregado. Por eso tú, para conservar esa unidad y la fuerza, porque la fuerza está en la unidad que tú tengas con 2 o 3, nada más, o si más, que bueno, está en que tú perdones, en que tú perdones, en que tú perdones. Que no te quedes atorado esperando que la persona venga a ti arrepentida a decirte que te ha ofendido. No, tú perdónalo. ¿Cuántas veces, Señor? 7. No, le dijo. No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántos empezaron a leer Nehemías esta semana? Levanten su mano. Léalo. Léalo, porque vamos a aprender tantas cosas de Nehemías sumamente importantes, que usted todos los días, si usted lo lee, va a estar aprendiendo cosas muy, pero muy importantes en el libro de Nehemías. ¿Qué tengo que hacer para que yo perdone? Siempre, y no esté yo esperando que me pidan perdón cuando me ofenden, y pueda yo, mi amado, conservar una vida de poder. O sea, ¿qué tengo yo que hacer? Porque usted puede decir: híjole, pues si Pedro le preguntó, ¿dónde quedo yo? Y ser quien propicie y levante un equipo de poder. Mi amado, algo que yo no quiero es que este crecimiento, este avivamiento que hay en esta congregación se detenga. Yo no lo quiero. Porque algo que te quiero decir: hay poder en esta congregación, y yo no quiero que este poder se termine. Pero ¿qué necesito yo tener y enseñar y propiciar en todo mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi liderazgo, en los coordinadores, en los hogares y en toda la congregación? Que haya unidad para que haya poder. Pero para haber unidad, mi amado, no quiere decir que no hay conflictos, sino que aprendamos a resolver conflictos. Y para resolver conflictos, que seamos maduros para perdonar y no esperar que vengan a pedirme perdón. ¿Te das cuenta cómo vamos creciendo? Para que tengamos poder necesitamos crecimiento espiritual. ¿Qué tengo que hacer para levantar eso? Ponme Nehemías capítulo 2, que leímos hoy este día. Algo tan hermoso que está allí en Nehemías capítulo 2, versículo 13. Dice: y salí de noche, dice Nehemías, por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Mira que dice la traducción del lenguaje actual, ese mismo versículo. Pasé por la entrada del valle y me dirigí hacia la entrada del basurero. Pasando por la fuente del dragón, revisé los muros de protección de la ciudad que estaban caídos y los portones que habían sido destruidos por el fuego. Escucha bien. ¿Qué es lo primero que Nehemías salió a supervisar? La puerta del basurero. En el recorrido que Nehemías hizo, mi amado, para restaurar, reconstruir los muros de Jerusalén, la primer puerta que fue a revisar fue la del basurero. No fue a la del pescado, no fue a la de la fuente, no fue a la de la torre de los caballos, no, fue a la del basurero. ¿Por qué? ¿Por qué Nehemías fue a esa puerta? ¿Por qué le inspecciona la puerta del basurero? Hace algunos años, mi amado, déjame contarte, una persona me dijo: ¿quieres saber la vida de una persona o familia? ¿Sabes qué me dijo? Revisa la basura que tira en su cesto.
Le dije, ¿cómo? Sí. Dice, hace unos días me platicó esta persona, me vinieron a tirar basura en mi terreno, que no es basurero. Y yo me senté y la empecé a revisar. Encontré el nombre de él, encontré el nombre de ella, encontré una boleta rota de calificaciones de su hijo y encontré todo en ese basurero. Dice, ¿tú quieres saber la vida de una persona? Ve al basurero. ¿Sabes qué come? ¿Sabes qué toma? ¿Sabes qué hace? En las películas que tú y yo vemos a veces, cuando hay un asesinato, inmediatamente los detectives van al basurero. ¿Sabes por qué? Porque ahí tiraron el arma, ahí tiraron la pistola, ahí tiraron los trapos ensangrentados, ahí tiraron las cosas. ¿Sí? ¿Has visto eso? Por eso Nehemías dijo, yo voy a ir al basurero. Voy a ir a ver qué tira toda esta gente que ya habita acá. Quiero saber la condición de ellos. Porque él iba a reconstruir el muro. Y él necesitaba conocer la condición de esta gente. Los basureros de tu casa, mi amado, denota qué comes, qué tomas, qué lees. ¿Sabes dónde está lo que lee una persona en su casa? En el basurero. Si ese hombre lee pornografía, ahí están las revistas de la pornografía en el basurero. Ahí están los DVD en la basura. Por eso el basurero es un lugar muy, pero muy importante. Escucha bien esto. A veces las ofensas que recibimos, mis amados, no son tan graves, la verdad. No son tan graves, sino es donde caen. Muchas veces en el basurero de nuestro corazón. A veces las cosas, lo que tú le avientas a una persona de ofensa, no es tan grave, no es una basura tan mala. Pero si hay un basurero en tu corazón, caiga o no caiga basura en un basurero, repite conmigo, es basurero. No se trata, mi amado, de lo que cae. Se trata de lo que es. No se trata de lo que cae. Se trata de lo que es. Muchas veces no se trata de la ofensa que cae en este corazón, sino se trata de lo que es. Si es un basurero, Él lo va a almacenar. Él lo va a guardar. Pero si no es basurero, si yo este papel no lo tiro allí y lo tiro acá, cualquiera pasa y lo levanta y dice, este no es basurero. Y cuando ese pedazo cae en cualquier lugar de mi corazón, pero que no es basurero, tú inmediatamente lo sacas. ¿Cómo? Con el perdón. ¿Cómo? Con el perdón. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Qué fácil es limpiar el corazón, siempre y cuando no sea basurero. Pero si es basurero ese corazón, no es esto lo que afecta al basurero. Es, si tú vienes a ver este basurero con este papel, dices, qué limpio este basurero, pero el basurero.
Y ese es el gran problema de las relaciones, mi amado. Amistad Puerto Escondido. Síguenos en nuestras redes sociales. Y visita nuestra página www.amistadpuertoescondido.com.